noche y vamos a leerla. Vamos a leer, yo leo el 26 y todos el 27, Efesios 4, 26 y 27. Gracias a Dios porque nos permite compartir su palabra. Amén. Y es un privilegio predicar la palabra de Dios y ser respaldado por nuestro Dios en todo y cada uno de nosotros. Dice así la Biblia, Efesios 4, 26, y ustedes leen el 27, yo leo el 26. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ustedes ni deis lugar al diablo. ¿Quién no se ha enojado? Más bien, ¿quién se ha enojado? Todos nos hemos enojado, todos nos enojamos. Y Dios nos puso ese sentimiento, pero para usarlo, y lo vamos a ver en esta tarde, de acuerdo a lo que dice la Biblia, el contexto. ¿Por qué? ¿Cuándo puedo yo enojarme y no pecar? ¿Y qué motivos de que no debo enojarme? Amén. ¿Y qué hacer con el enojo? Porque a veces no sabemos qué hacer con el enojo. ¿Y por qué debemos enojarnos? ¿Debemos enojarnos? Lo vamos a ver todo en esta tarde. Padre Santo, gracias te damos, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias te damos, mi Dios, por amarnos tanto, por tener tanta paciencia para con nosotros. Gracias, mi Dios, unge mi vida, no solamente mi voz, pero todo mi ser, mi corazón y todo mi cuerpo, mi Dios, y cada uno de los hermanos también, de tus hijos y hijas, los que están aquí, los que están ahí en casa, que podamos entender tu palabra, mi Dios, y ponerla en práctica. Te pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo obre en gran manera en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Así es de que en esta tarde le hemos titulado ¿Puedo enojarme y no pecar? ¿Puedo enojarme y no pecar? Habíamos comentado acerca de esto y lo prometido es deuda. Amén. ¿Cuántos estaban esperando que esta enseñanza llegara? A algunos no. Vaya, qué bendición. Amén. Con ánimo, estos que tienen ánimo. Y hermanos, ¿cómo nos afecta? Vamos a estar viendo cómo nos afecta el enojo. Y vamos a ver varios ejemplos en esta noche directamente de la palabra de Dios. Todos tenemos aquí la capacidad de enojarnos, todos. Mas Dios usa al apóstol Pablo, un hombre de Dios, amén, como vimos en esta mañana. Y le dice a estos creyentes en Éfeso, la iglesia en Éfeso, ¿se recuerda de todas estas iglesias que están en Apocalipsis? Esta era una iglesia y él viene a la iglesia de Éfeso y les predica, les enseña esto, porque había muchos que estaban en contienda, muchos que estaban airados, muchos que estaban enojados por diferentes razones. Y Dios le pone, y gracias a Dios que esto no es ahora nosotros. Aquí no estamos enojados, gracias a Dios por eso, amén. Pero qué bendición es saber. Había muchos ahí en ese entonces en Éfeso que eran muy enojones, eran muy iracundos, y Dios siempre habla a través del hombre de Dios, amén, siempre a través de su palabra. Y Dios nos creó, hermanos, con este sentimiento, pero ¿para qué usarlo? ¿Para qué Dios nos creó con ese sentimiento? Algo que yo aprendí de papá cuando yo estaba creciendo y en las vacaciones me llevaba a trabajar. No crean que me dejaba descansando en el verano. Y me decía, estás en vacaciones, te vas a quedar, te vas a levantar tarde. Era peor, yo no quería que llegaran las vacaciones. ¿Cuántos niños aquí quieren que lleguen las vacaciones? El hermano también se identifica, no quería que llegaran vacaciones. ¿Por qué? Porque trabajábamos más en vacaciones. Me levantaba tempranísimo, me levantaba a las 4 o 5 de la mañana. Yo decía, mi papá está loco, porque tengo que descansar. Y me levantaba y decía, cuando no había trabajo que hacer, que iba a trabajar con él, me encontraba trabajo. Y cuando no había trabajo, ¿qué creen que hacía? Había una cancha deportiva cerca de nuestra casa y él se subía, tenía segunda planta que no se había construido todavía todo, y él se subía y me vigilaba. Cuando él no iba conmigo, a veces iba conmigo y corría para que yo corriera alrededor de la cancha. Yo decía, pero yo no estoy entrenando para ser boxeador o para hacer nada de eso. Y él me decía, no, tienes que correr a esa hora. Y regresaba y el baño, la regadera estaba preparada con agua no tan caliente, sino decía, para que aprendas. Me tenía como en un cuartel, en un ejército. Y así me ponía y yo me enojaba. Pero decía, no importa que te enojes, así vas a hacerlo. Y los días que no me llevaba eso, me llevaba a trabajar
con él y todo tipo de trabajo de campo, de lo que fuera. Y encontraba trabajo y él salía, gracias a Dios, era un hombre trabajador, tremendo trabajador. Trabajador como no he visto otro hombre tan trabajador como él. Y me decía cuando yo tenía solamente como 10 años, 11 años, 12 años, en el corte de frijol, ¿cuántos han cortado frijol? El frijol está duro, hermanos. El frijol está duro, no es como ahora que lo aflojan y está ahí y tú lo puedes cortar. Es duro la mata. Y en los tiempos se arranca, exacto. Y ay, las manos con un frío. En nuestro país también es frío en ese tiempo de cosecha de frijol. Y a las 4 de la mañana ya estábamos en la milpa en los campos. Y a esa hora, y él salía, era uno de los primeros. Los que son buenos trabajadores, hermanos, es todo el día andar agachado y andar así, mira, recogiendo el frijol. Y no estaba ya cortado, no estaba así, sino era estirarlo fuerte. Y él me decía, enójate con el trabajo. Y yo decía, pero me enojo, enójate, pero no te enojes conmigo, pero enójate con el trabajo. Y me enojaba, y de esa forma que yo me enojaba, entonces podía, y no me ganaba la mata de frijol y la estiraba. Era fuerte, hermano. Y tenía que salir. Me decía, no te dejes que los demás te dejen allá atrás. Qué vergüenza es para mí, me decía así, que tú te quedes atrás y yo vaya al frente, y yo ya teniendo edad y tú te sigas ahí. Y eso me enojaba más. Entonces me enojaba yo tanto con los pobres granos de frijol que tenía que cortarlos y seguir. Y hermanos, hay que enojarnos. Dios nos creó con esta emoción, con este sentimiento para enojarnos, pero ¿dónde lo vamos a usar? Mira, tenemos varios ejemplos de la Biblia que Dios nos habla que Dios se enoja. No sabía yo eso, pastor, que Dios se enoja. Ve conmigo a Primera de Reyes 11, capítulo 11, 9 al 10. Dios se enoja. A Dios le enoja. Primera de Reyes. ¿Qué le enojó a nuestro Dios? Primera de Reyes 11, 9 y 10. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanos, por participar y por animar y por estar ahí en la escritura. Vamos a leer varios y voy a pedir a algunos que tengan los micrófonos listos, porque voy a pedir que algunos me ayuden a dar lectura a algunos pasajes. Quiero que alguien, vamos a ir a este primero y después voy a decir a otros versos, a otros pasajes que quiero que me ayuden. Dice ahí la palabra de Dios, ¿están ahí? 11:9 dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Dios se enoja cuando nosotros nos apartamos de Él. Dios se enoja cuando nosotros no lo obedecemos. Dios se enojó contra Salomón. ¿Por qué? Porque Dios le había mandado al rey Salomón que guardara su camino, que no se apartara de él. Y como todo ser humano, como todos nosotros, algún tiempo nos hemos alejado de Dios. A Dios le enoja eso. Dios se enoja, hermanos, con nosotros cuando nosotros nos alejamos de Él. Salomón se había apartado, no era excusa, no hay ninguna excusa por qué tú y yo nos apartemos. Dios le enoja, Dios tiene todo para nosotros y Dios está enojado con algunos que se han apartado. Se enojó tanto Dios con él. Y Dios lo reprende duramente, hermanos. Siempre que nosotros desobedecemos a Dios, va a venir una reprensión de parte de Dios. Esa reprensión trae consecuencias a nuestras vidas. ¿Cuánta gente no se ha apartado de Dios y ha venido consecuencia a su vida por apartarse de Dios? Dios le enoja cuando sus hijos, cuando sus siervos se apartan de Él.
Porque hermanos, Dios no es indiferente a nadie. Lo que Él aborrece es la desobediencia. Lo que Él aborrece es apostasía. ¿Qué es la apostasía, hermanos? Apartarse de la fe. Dejar, abandonar, apartarse el camino de la fe. Y Dios le enoja eso. Dios ya le había aparecido 2 veces a Salomón, dice la Biblia. Dios ya le había dado sabiduría a Salomón. Dios ya lo había bendecido en gran manera. Dios había exaltado a Salomón de todas formas. Y le había bendecido dándole riquezas, dándole sabiduría y aún dándole reconocimiento. No había, dice la Biblia, otro hombre en esos tiempos tan sabio como Salomón. Gente del Medio Oriente, la reina de Saba, vino desde Asia, desde África, a ver la sabiduría de este hombre. Era una sabiduría brillante que Dios le había dado. Y así se aparta uno. ¿Cómo Dios nos bendice? Qué ingratos somos nosotros. Dios nos bendice. Dios nos bendice de todas formas. Dios nos bendice trayéndonos a lugares de buen pasto. Amén. A lugares hablando en lo material económicamente, pero también en lo espiritualmente. Y nosotros nos alejamos de Dios. Y a eso Dios le enoja eso. Mucha gente no quiere escuchar esto, pero lo voy a decir. Dios está enojado contigo, aquel que se ha apartado. Con ustedes no, los que no se han apartado no. Pero aquel que se aparta, Dios está enojado contigo. Es Biblia, hermanos. Dios está enojado contigo. Yo no quiero tener enojado a nadie. Yo cuando mi esposa se enoja conmigo, ay, ay, ay. Cuando yo me enojo con ella, nadie quiere estar cerca de alguien que está enojado. Imagínate ver a Dios enojado, hermano. Algunos se rieron. ¿Cuántos de ustedes están alegres cuando uno en su casa está enojado el uno al otro? Nadie, no hay paz, ni te sientes ahí cómodo, hermanos. Ahí están, se identifican, los hijos, los padres, cuando se enojan, nadie quiere estar alrededor. Yo no quiero hacer enojar a Dios. Y yo amo a los hermanos que han venido aquí, aquellos que se han apartado y te dicen, no, todavía estamos bien, pastor, estamos bien. Lo que no saben, y yo les digo, es que Dios está enojado con ellos. Esa es la palabra de Dios. Y yo no quiero estar que a Dios hacer enojar, mucho menos yo quiero que Dios esté agradado conmigo. ¿Cuántos quieren que Dios esté agradado con nosotros? Pero vea qué bendición, qué misericordioso es nuestro Dios, que aún por eso el salmista decía, en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Porque si algo le enoja a Dios es que nos apartemos. Segunda de Reyes está después de Primera de Reyes, 17:18. Segunda de Reyes 17:18. ¿Están ahí? Amén. Dice así la palabra de Dios, Segunda de Reyes 17:18. Dice así. ¿Listos? Dice así la palabra de Dios. ¿Están? Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. No solamente con un individuo Dios se enoja, pero se enojó con todo un pueblo, con Israel. ¿Por qué? Porque ellos no obedecieron a Dios. Dios le había prescrito la ley, amén, las leyes que debían de ellos de llevar, los caminos les había dicho, les había amonestado, todo Dios les había dado profetas. Vea lo que dice el versículo 13, Segunda de Reyes 17:13. ¿Alguien lo lee? ¿Alguien lo tiene? Que alguien me lo lea. 13 y alguien más el 14. Alguien, pero rápido, hermanos, para avanzar. Sí, acérquenlo, hermano, para que escuchen allá afuera. Gracias.
Amén. Una vez más usted, hermano, y una vez más allá el hermano Dimas, para que se escuche allá. ¿El 13? Sí, el 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los vivientes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Ahora el hermano Dimas, pero que se escuche para que oigan allá los que están allá escuchándonos allá afuera en el aire. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en Jehová su Dios. Wow. Ve, hermanos, ¿cómo? ¿Por qué? Es que Dios, hermanos, no crea que Dios es un Dios que está ahí listo para castigar a su pueblo, porque Él lo quiere lo mejor para uno y nos ama. Pero lo que a Él le enoja y lo que Él le da ira es que su pueblo no vaya en sus caminos, no vaya a traer su Dios, su pueblo, que Dios lo había sacado de tierra de esclavitud. Les había dado todo, hermano, profetas, les había proveído todo, comida, les había proveído maná del cielo. Y aún así, no obedecieron, se rebelaron, endurecieron su cerviz, su corazón, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y algo yo creo que le enoja a Dios y le entristece es que no crean en Él, que no crean en Él. Dios dice ahí la palabra de Dios que el pueblo de Israel completamente se apartó de Dios, se apartaron del camino de Dios, apostaron de la fe. Y Dios se aparta de uno. Porque, hermanos, algo que le enoja a Dios es que uno se aparte y lo deje a Él, al Dios que nos dio la vida, que nos da la salvación, por ir tras imágenes, por ir tras oro, plata, por ir tras madera, por ir tras esta idolatría. A Dios le enoja eso. Alguien que lea Salmo 7:11 y otro Salmo 79:5 y otro Salmo 84. Salmo 7:11, Salmo 79:5, Salmo 84. 7:11 aquí. 7:11 aquí, hermano. Dios es juez justo todos los días. Dios es juez justo todos los días. 7:10, Salmo 7:10-11. Amén. 7:11. 7:11. Ahí. Amén. Sí, amén. Sí. Dios es justo. Ok, léalo usted. Amén. Dios es juez y justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Alguien el 79:5. Ok, hermanos, levanten su mano para que el hermano pueda ir y puedan escuchar. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? Arderá como fuego de celo. Celo, amén. Voy a hacer un paréntesis antes que vaya el otro, que vaya a leer. Hermanos, Dios es un Dios justo. Juez justo, dice la palabra de Dios. Es justo. No hay nadie como Él, que es un Dios tan justo. No hay juez en este mundo que tenga la justicia que Dios tiene. Y Él es justo. Él nos da de su misericordia, nos da de su gracia, nos da de su amor, pero también requiere obediencia. Y en su obediencia dice: y Dios está airado contra el impío todos los días. Contra el impío, contra el no creyente. ¿Por qué? Porque se les predica a estos incrédulos, se les comparte de la palabra de Dios, pero no escuchan. Solamente quieren escuchar del amor de Dios. Hay iglesias que solamente se predica del amor de Dios,
Y no se predica contra el pecado, no se predica que Dios se enoja. A Dios le enoja también. Dios se enoja con aquellos impíos. Dios se enoja con aquellos hijos de Él también, que no acatan sus mandamientos, que no acatamos toda su palabra. Y Dios está enojado. Hay muchos más textos que por causa del tiempo no vamos a llegar y no nos va a dar, pero quiero que alguien más lea el Salmo 84. Ahí lo tiene el hermano. Sí. Usted va a leer el 5, hermano Gilberto, y después la hermana Magdalena el 6. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Hermano está haciendo ejercicio hoy. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque abandonaron a Dios. Y ellos le dicen, le están orando, ¿hasta cuándo mostrarás, Jehová Dios de los ejércitos, hasta cuándo mostrarás tu indignación? Va más allá de enojo. Está indignado. Es una palabra fuerte, la indignación. Dice, contra la oración de tu pueblo. Le diste, dice, de comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. ¿Sabe por qué hay veces que nosotros nos alejamos y viene la tristeza, viene depresión, viene todo esto? Es una consecuencia de que nosotros estamos cosechando lo que hemos sembrado. ¿Por qué? Porque no hemos buscado, nos hemos apartado de nuestro Dios. Y dice, nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. La gente se burlaba del pueblo de Dios porque decía, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios, el Dios verdadero? Él está ahí, pero como estaba indignado, por eso los dejaba, por eso pasaban por muchas situaciones. Y creyente, tú y yo a veces pasamos por cosas innecesarias porque nos apartamos de Dios, porque no hacemos lo que Dios nos manda hacer. Hebreos 10:31, todos sí vayamos ahí. Yo quiero que alguien más vaya a Hebreos 12:29 y lo lea. Yo voy a leer, todos vamos a leer Hebreos 10:31, porque es algo tremendo. Hebreos 10:31. Y alguien más, Hebreos 12:29, después de que leamos todos, 10:31. Dice la Biblia así: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No queremos estar ahí, hermano. Tú y yo no queremos caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa, dice la palabra de Dios, es caer en manos del Dios vivo. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja. Mira tú que estás corriendo de la voluntad de Dios. Mira tú que estás alejado de Dios. Mira tú que estás alejado de Dios. Dale gracias a Dios por la iglesia que ora por ti, por el pastor que ora por ti, por los hermanos que oran por ti. Porque si no fuera por ellos, si no fuera por la paciencia de nuestro Dios, la misericordia de Dios, tú ya hubieras caído en manos de Dios vivo. Y dice, horrenda cosa. Horrenda cosa. ¿Alguien tiene Hebreos 12:29? ¿Qué dice, hermano? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué hizo, hermanos, con Sodoma y Gomorra? Los consumió con fuego y azufre por causa del pecado. Dios, hermanos, odia al pecado. Dios odia la obediencia. Dios se enoja cuando nosotros nos apartamos. Pero qué bendición que tiene misericordia
con nosotros y ha tenido misericordia de nosotros. Dale gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios que ha tenido misericordia de mí, que yo me he apartado de Él. No me vean que yo no me he apartado, yo me he apartado también de Él. Y Él ha tenido misericordia. Yo me he apartado de Él. Y gracias a mi Dios que no he caído en sus manos de Dios vivo de disciplina. Pero hay algunos que han caído. Conozco muchas familias. Tengo pocos dedos en mis manos y en mis pies para contar de familias que han caído en las manos del Dios vivo. Y hermanos, no nos gozamos en eso. No nos gozamos en eso. Pero alguien decía ayer, sí, Dios nos da cuerda, y sí tiene razón, Dios nos da cuerda porque nos deja y nos da cuerda. Y uno dice, oh, no me pasa nada, mira, estoy acá jugando, mira, estoy una vez más aquí con el pecado, y Dios nos da cuerda, pero cuando nos diga la cuerda es como la mascotita que tenemos. ¿Cuántos tienen mascotas? Que le ponen esa cuerda y le dan, ahí esas me encantan, aquí tienen de todo, en Estados Unidos hay de todo, hermano. Y le dan la cuerda, amén, y el perrito sale hecho la mocha, como dicen, corriendo. Pero se acaba la cuerda o uno le hace el freno así. A mí me encantaba así hacer cuando eran perros grandes. Con los pequeñitos no, hermanos. Cuando eran con perros grandes así fuertes, sí, me gustaba ponerles el freno y lo recortaba y hasta ahí llegaban. Así estamos algunos. Estamos corriendo. Estamos allá corriendo, pero cuando venga va a ser fuerte, hermanos. Y no crean que lo estoy diciendo para hacer escarnio. Lo estoy haciendo con el corazón en la mano. Y hay padres que todavía siguen en lo mismo. Hay hijos que siguen en lo mismo. Hay creyentes que siguen en lo mismo, corriendo de Dios. Sí, lo que estás corriendo de Dios. De Dios no nos escapamos. El Salmo 139 dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? Si me voy vamos allá al Salmo 139. Salmo 139 y alguien se quedó ahí, hermanos. Ya estoy como el que le da, gracias a Dios que no me va a dar. Lo cancelo en el nombre de Jesús, amén. Amén. 139, ahora les digo el versículo 7, alguien lea el 7, alguien el 8 y alguien el 9, que estén ahí cerca, hermano Gilberto ahí que está participando y alguien más ahí. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Alguien más? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El 9. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiaré tu mano y me asirá tu diestra. Dice, bueno, para avanzar, dice el 11, si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no cubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde podemos ir a dónde podemos apartarnos donde Dios no está, hermano? ¿A dónde? A ningún lado. Puedes correr, como dice el dicho en inglés, pero ¿qué, hermanos? No te puedes esconder. You can run, but you can't hide. Podemos correr, pero no nos podemos esconder de Dios. A donde quiera que vayamos, ahí está Dios. Donde quiera. Donde quiera. Dios le enoja la desobediencia, la rebelión, la idolatría, la hipocresía. Aquellos ¿qué es hipocresía? Ya estudiamos, tuvimos ese estudio. ¿Qué es hipocresía, hermano? Y somos otra. En otras palabras, bien simple, tenemos dos caras. Somos dos caras. Actuamos de una forma en un lugar y en privado somos de otra. Dios odia eso, la hipocresía.
Él no está dormido, Él está pendiente. Él sabe de todo. No solamente a Dios se enoja, pero ¿saben quién también se enoja? Cristo se enoja. Vamos a ir rápidamente a Marcos 3:5. Marcos 3:5. ¿Alguien lo lee? Marcos 3:5, pero véanlo y léanlo, hermanos, cuando el micrófono esté ahí. Marcos 3:5. Marcos 3:5. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. El Señor Jesucristo estaba en este lugar y había un hombre que tenía una mano que no estaba sana y la tenía seca, y él quería hacer un milagro en la vida de ellos, pero aún los discípulos no creían, la gente no creía que podía ser. Y dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido, dice, por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y le extendió, y la mano le fue restaurada sana. La tenía un poquito más cortita que la otra, tenía problemas en su mano, y la gente que estaba alrededor de ahí estaba incrédulos, y eso le enoja. La incredulidad, no solamente la desobediencia, la hipocresía, la rebeldía le enoja a Dios, pero a Cristo le enoja la incredulidad. Que nosotros seamos incrédulos. Eso le enoja a nuestro Jesucristo. Y qué triste ver, y él se entristeció que su pueblo, sus discípulos no creyeran. Y hay veces, hermanos, que es triste ver que creyentes no creen en la palabra. No creamos en la palabra de Dios. Oh, yo sí la creo, pastor. Sí, la creemos, pero vivimos otra cosa, como si no la creyéramos. Decimos que la creemos, pero no la creemos en verdad. Dice el Salmo 2:12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Honrad al Hijo. ¿Sabe lo que le enoja, hermanos, a Cristo? Que no le honremos. Honrad al Hijo. Honrad al Hijo. En el versículo 2 ahí si tú puedes ver en Marcos, que estuvimos leyendo ahí, Marcos 3, regresemos a Marcos, amén. Marcos, Evangelio de Marcos 3, dice la Biblia que los judíos, los religiosos, vean lo que dice el versículo 2, le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Y es cuando leímos el 5, él les dijo, entonces los miró alrededor y se enojó, le enojó que no creyeran, que estaban más bien tentándolo a él para acusarlo porque era día de reposo. Otra cosa que le enoja a nuestro Señor Jesucristo es algo de que no tengamos reverencia en la casa de Dios. Le enoja. Vamos a Mateo 21, 12 al 17, rápidamente. Dios te bendiga. Mateo 21, 12 al 17. En el templo, ahí se encontraba el Señor Jesucristo y había muchos mercaderes que estaban ya haciendo mercado y estaban vendiendo, cambistas, y estaban todos, y todos conocemos esta porción de la Escritura, ha sido expuesta, se ha sido enseñada, ha sido predicada. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas. Él estaba enojado.
no vino y dijo, y las hizo, ay, voy a hacerlas así para que nadie me critique, nadie vea que yo, el Hijo de Dios, entro al templo y hago esto. No, yo me imagino al Señor Jesucristo, hermano, era un hombre de carácter, entró y si era posible, levantó las mesas y las volcó. Allí dice la Biblia, ¿qué dice? Y volcó las mesas de los cambistas y había monedas ahí y habían hecho este templo casa de mercado. Y había monedas por todas partes rodando ahí y dice, y las sillas de los que vendían palomas. Vendían hasta palomas, pajaritos y de todo ahí en el templo. Y las sillas y todo las volcó. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. A Dios al Señor Jesucristo le enoja esto. Que se use el templo para ganancias, para vender, para comprar. El templo, hermano, no es para vender y comprar aquí, es allá afuera. Amén. No venimos aquí a hacer negocios. Venimos aquí a orar, a buscar de Dios, a adorar a Dios, a buscarle de corazón. Amén. Venimos aquí a crecer en fe, a escuchar de su palabra, a estar atentos. Por eso cuando hay cosas que se hacen, y gracias a Dios que en nuestra iglesia no hay eso, pero hay otras iglesias, no estoy diciendo que es malo tampoco vender comida de vez en cuando allá afuera por una causa de misiones, no para que alguien se enriquezca, pero de vez en cuando, pero en nuestra iglesia no hemos tenido eso, pero ese problema. Y hay unas iglesias que tú vas y todo lo que ves que uno está vendiendo aquí una cosa y que el otro está vendiendo aquí otra cosa, y si es por causa de la recaudación del templo, pro templo, pues es una cosa, pero no que se haga durante está la prédica y que no se le dé la importancia y que no esté ahí, sino que ya sea un poquito más de afuera, ya de afuera del templo, por lo menos. Pero hay gente así. Encontró de todo el Señor Jesucristo y eso le enoja. Los cambistas allí sentados y haciendo todo, y él tuvo que meditar. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo hizo un azote de cuerdas, y escuché a un predicador que dijo esto, que él mientras estaba haciendo este azote, el azote no se hace así en un 2x3. Se toma tiempo, tenía que tejerlo, tenía que sacar si lo hacían de cuero de animal, los azotes los hacían. ¿Cuántos han visto un azote, hermano? ¿Cuántos han tenido un azote? Los hacían de cuero de animal, les cortaban y al final le ponían no era todo completo así, como un cincho, ¿no? Una cuerda así, sino que al final le hacían otras salidas así. Y les ponían diferentes cosas. Él hizo un azote meditando que no se fuera el furor, la ira, que no lo hiciera pecar, porque Cristo, a pesar de que se enojó, no pecó. Y ahí estamos entrando. Podemos enojarnos, sí. ¿Y por qué podemos enojarnos? Pero no llegar hasta pecar. Airaos, pero no pequéis. Él estuvo tiempo meditando en esto. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a ir y a presentar y hacer todo, a llamar la atención a todo este pueblo? Y estuvo meditando mientras estaba haciendo el azote. ¿Cómo es que voy a hacer? No fue que reaccionó así de manera, porque muchos reaccionamos a las circunstancias, nos enfrentamos y reaccionamos que azotamos las puertas, ponemos huecos en la pared, porque somos explosivos y damos puños y puños. Eso ya es ira, ya estás haciendo ira, ya estás pecando. Aquí está el mensaje. Entonces, ¿cómo yo sí me puedo enojar y no pecar? Aquí está el tremendo ejemplo de Cristo cuando va algo en contra de nuestra fe, de la creencia de Dios.
Saben, hermanos, les voy a confesar, y algunos ya que me conocen, que me ven aquí, a mí me enoja en cada servicio, algunos lo han notado ya, yo sé, cuando no estamos listos. Me enoja cuando estamos ya para comenzar el servicio y uno está hablando allá por allá, otro está charlando y otro está wiri wiri aquí y otro está, a mí me enoja. Y otros llegan tarde teniendo responsabilidad, eso me enoja. Algunos tienen excusa, pero otros no deberíamos de tener excusa. ¿Por qué, hermanos? Porque es un Dios vivo, es un Dios de orden. Y si le damos todo lo mejor, le dábamos al mundo, ¿por qué no dárselo a Dios? Y yo no estoy pecando. ¿Sabe por qué? Porque no me estoy enojando, porque este no es mi negocio, este no es mi changarro, este no es mi negocio, no es su negocio, este es la casa del Dios viviente. Y tengo como líder que me ha puesto como su siervo que soy, tengo que cuidarla y tengo que llamarle la atención, aunque no os guste, porque es la casa de Dios. Por eso, si ustedes me han visto cuando he parado y he pausado unas veces que estaban hablando a alguien aquí, hermanos, si yo soy un pecador, igual que vosotros, igual que ustedes, pero esta es la casa de Dios. Y si algo me enoja es eso, que no estemos ahí cuando debemos estar, y yo sé que no estoy pecando. Entonces, ¿cuándo yo debo enojarme? Cuando son cosas sagradas, cosas de Dios. Y tampoco sobrepasar y irme, porque estoy enojado, voy a estar enojado. Y este es el himnario, y voy a tirar todas las cosas y enojarme. ¿Cuántos me han visto así, no? Pero sí serio, un semblante serio. Y ese es el control, el dominio propio que Dios nos da. Entonces, me debo enojar cuando por cosas pequeñeces y cosas en mi casa, que este movió la mesa, que este hizo lo otro. No, eso no son necesarias para enojarnos. ¿Qué hay que hacer? Hay que arreglarlas, hablando se entiende la gente y decir por qué moviste, pero yo por eso no debemos de enojarnos. Mi esposa le gusta de mover las cosas, los muebles, y le digo, lo que sí me molesta, no me enoja, es que no me diga, porque a veces me dice, me duele la espalda, y le digo, ¿para qué moviste ese sofá tan pesado? Porque le gusta moverlo de aquí para allá. Y eso no tiene necesidad, ¿me están entendiendo, hermano? Esas no son cosas para enojarnos, pero hay gente que se la vive enojada, despierta y estás enojado, estás pecando delante de Dios, enojada para todo. Enojado por todo, te lo vives enojado, estás pecando. ¿Por qué debemos enojarnos? Por las cosas de Dios, por las cosas que son correctas, para que tengamos más claro esto, por cosas correctas. Y no y decirle, hermano, hermana, usted me hizo enojar y estoy bravo. Tampoco. Dios conoce, Dios sabe, porque estás pecando. El pastor dijo que sí me debo de enojar por eso. No, yo no dije, dice la palabra de Dios, por airaos, pero no pequéis. Podemos enojarnos. ¿Por qué? Por cosas correctas, por cosas que a Dios le agradan y que no están bien. Por eso yo me enojo conmigo mismo cuando yo no hago lo que el Espíritu Santo me dice que hay que hacer. Como decía Pablo, hago lo que no quiero y yo me enojo conmigo mismo. A veces me enojo porque no debía de haber hecho eso y lo hago. Las cosas que quiero hacer no las hago, y las que no las quiero hacer, esas las hago. Y eso también es válido, enojarnos. El Señor Jesucristo nos da ese tremendo ejemplo de enojarnos, pero Él no pecó. Aún con todo eso que hizo, no pecó. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba viendo por las cosas de Dios correctas.
El Señor Jesucristo siempre lo ven, siempre compasivo, amén. Pero en este capítulo, literalmente, de Mateo y de la vida terrenal de Cristo, Él se enojó. Y llegó el enojo hasta lo máximo. No es excusa. Antes, y les confieso, yo también azotaba puertas. Pero dice, ¿de qué vale eso? Azotaba puertas, quebraba teléfonos. Sí, les confieso delante de Dios. Pero ¿de qué vale eso? Estaba fuera de control. Hay gente que se enoja porque dejaron unas cosas aquí y ya no están. Y si ya no están, ¿qué nos vale enojarnos? Ya no te enojes, arréglalas. Arréglalas. Amén. Pero no, ay, tenía estas cosas y no sabe cuánto tiempo me costó y tanto tiempo. Sí, lo entendemos y sabemos, pero ¿qué vamos a hacer? Arréglalas. Y se acabó. Pero tenemos niños que se enojan y hacen berrinches y me temo que algunos, todavía hay adultos, parecemos niños enojándonos por cualquier cosa. O el pastor no me reconoció y se enojan con el pastor y se enojan con Dios. Y se van de la iglesia. Están muy mal. Están muy mal. No solamente el Señor Jesucristo se enojaba, pero nos muestra la compasión también. Amén. Y aún no pecar. ¿Saben, hermanos? Porque cuando nosotros pecamos es cuando ya le estamos dando. Regresemos a Efesios 4:26 y estamos cerrando ya. Cuando ya pecamos, ok, estamos hasta un punto y estamos ahí, nos causaron algo, nos hicieron enojar y meditemos. Tenemos que contar 1, 2, 3 para meditar, hermanos, respirar. No me voy a enojar y tranquilizarnos. La respiración es muy buena. Hermanos, la respiración es muy buena para tranquilizarnos, para no estresarnos y no enfurecernos, no enojarnos. Pero algunos son como aquellas ollas de presión que le hacen cualquier cosita y le tocas ahí y explotan de la nada. Y hay que hablarlo antes de que llegue a eso. Efesios 4:27 es la segunda parte. Dice, ni deis lugar al diablo. Es que cuando nos enojamos sin causa correcta, es una causa, una buena causa. Buenas causas solamente son aquellas causas correctas. Ninguna otra causa es para enojarnos, para irarnos y vivir enojados, amargados. Lo único es correcto. ¿Por qué? Porque cuando nos enojamos estamos pecando y le estamos dando lugar al diablo. Le estamos dando entrada al enemigo. ¿Dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón. Alguien te hizo algo y te enojas, te enfureces. Tranquilízate, no hables con esa persona hasta que se te pase. Pídele ayuda al Señor. ¿Cuántos de ustedes han tratado de orar cuando están enojados? Nadie. Bueno, hemos tratado, pero la oración llega aquí. Ni al techo, llega aquí. Porque sabemos que Dios nos va a escuchar. Yo le he hecho yo ya sé. Y hay veces que mis hijas por alguna razón se molestaron. Y venimos ya para la casa de Dios y siempre oramos antes de salir. Y en el camino también les digo, es tu turno, ora. Y yo sabía que estaba enojada, dice. No, y yo le digo, ora. Yo ya sabía cómo somos de nosotros a veces, ¿no? Y me dice, no puedo, papi, porque tú sabes que yo estoy enojada. Y le digo, no podemos ni orar, hermanos, cuando estamos enojados. ¿Cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración. ¿Cuántos se recuerdan ese coro? Si no está reconciliado,
Dios no escucha la oración, hermano. Si tú estás enojado en contra de alguien, de algo, Dios no escucha la oración. Hasta que nos reconciliemos. Si alguien te hizo algo, ve, habla con él. Hay personas que dicen, pastor, mire, pero él ya me ha hecho esto una vez más. Ve lo que dice la Biblia en Mateo 18. Parece que es el capítulo 18. Perdónenme si lo estoy parafraseando, no lo apunté aquí en mi lista, pero dice ahí, si vuestro hermano pecare contra ti, ve y amonesta y habla con tu hermano. Habla con él. No necesitan a una tercera persona, habla con él. Si no entiende, ya después de varios intentos que has hablado, entonces necesitan un testigo o 2 testigos para que vean. Pero habla con él. ¿Por qué? Porque si no le estamos dando lugar al enemigo. Y el enemigo es muy astuto. Y si no nos reconciliamos, si no le pedimos perdón a Dios por ese enojo que tenemos, te empieza a maquinar cada cosa en nuestra mente. A cada momento te vas a la cama y te vas enojado, enojada, y durante la noche ni puedes conciliar en el sueño, no puedes descansar, no puedes dormir, porque en la emoción ahí estás tramando y pensando, oye, esto me hizo esto y mañana me lo voy a desquitar y ahora le voy a dar una patada y voy a hacer como que estaba dormido, roncando para que se caiga de la cama. Y estamos no. Hay un hermano que muy querido, no es de nuestra iglesia. Algunos de ustedes lo conocen. Y decía, pastor, usted no sabe, pero esto lo decía ya bromeando. Dice, yo hago una pared, dice, cuando nos dormimos entre yo y mi esposa, y ya tienen muchos años de casados, tienen muchos años de casados, tienen como 30 y tantos años de casados, casi 40. Dice, y no cree que lo que yo hacía, dice, yo ponía una cerca en mi cama. De este lado ponía todas las almohadas que no usábamos, de los sofás y de todas las almohadas que no usábamos, yo las ponía aquí, en el medio. Y decía, ¿y por qué, hermano? Le digo, ¿por qué? Dice, porque no sabe que a mi esposa le gusta dar patadas cuando está dormida. Y yo aprendí eso, dice, y da no solamente patadas, da manotadas. Dice, un día amanecí, cuando éramos recién casados, amanecí todo aruñado, y como ella tenía las uñas grandes, me aruñó todo, y todos pensaban que nos habíamos peleado. Y no era así, era que ella por las noches, algunos hablan por las noches, otros son sonámbulos, pero dice, a ella me tocó, ¿y qué voy a hacer, pastor? Más que poner almohadas para que no me rasguñe, no me dé patadas por la noche. Pero hay algunos que así hacemos. Pero que, hermano, es que le damos lugar al enemigo, y es ahí cuando estamos en territorio peligroso, dándole lugar. Y nos dejamos ahora, cuando le damos lugar, hermanos, nos estamos dejando manipular ahora ya por el enemigo. No, el enemigo nos dice, él no se merece esto, él no se merece nada, no se merece que yo ni le dirija la palabra. Así es, eso. Y el enemigo te está diciendo allí de este lado, eso así, buen hecho. Y nosotros allí, para que se le quite. Y ahí nos tiene el enemigo controlados y manipulados y manipuladas, para que se le quite. Si le dirijo una palabra, mejor, y decimos, mejor que algo pase más, pero no le voy a dirigir una palabra. O le deseamos el mal. Ojalá y nadie se le ponche una llanta. Hasta eso llegamos a pensar, a desear. Ojalá y, Señor, hemos llegado así, mire, somos capaces que tú te la lleves o te lo lleves, Señor. Seamos honestos, hermano. Cuento un testimonio de un pastor que se enojaron los dos y discutieron y se fueron a dormir la noche, y ella no le pidió perdón, ni él tampoco se pidieron perdón, y se durmieron. Y ya lo he dicho esto anteriormente, el esposo en el sueño quedó, no despertó. La esposa tuvo oportunidad, fue que la que causó, y durante la mañana cuando el pastor fue a visitarlos decía,
pastor lloraba tanto y el pastor pensaba primeramente era porque lo amaba tanto al esposo. Y sí lo amaba, pero era por el cargo de conciencia que tenía esta mujer, que no le pidió perdón, que no arreglaron las cuentas y se murió. En el funeral ella no la podían parar de llorar y aprendió su lección a la dura, a lo duro. ¿Por qué? Por darle lugar al enemigo. El enemigo dice: no le hables, no se merece ni que le dirija la palabra. Y ahí le damos lugar al enemigo. Y estamos pecando y estamos en territorio peligroso porque nos dejamos controlar por el enemigo. Mira, voy a dar unos textos, pero ahora los voy a leer por causa del tiempo rápidamente y ustedes los anotan por causa del tiempo y nos vamos. Colosenses 3 del 5 al 8 habla de las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y las primeras dos cosas son ira y enojo. Gálatas 5:20 dice que la ira es obra de la carne. Y también dice Santiago que la ira, ese no lo anoté por causa del tiempo, pero la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y ya deberíamos de ver suficiente escritura. Efesios también 4:31, ahí ya que estamos en Efesios 4, pero vayamos al 31 y al 32. Efesios 4:31 al 32. Y eso ya sí vamos a ir, y porque ahí estábamos, o estamos. Yo estaba, pero me fui y aquí estoy de regreso. Dice así, si lo leemos en voz alta, 4:31 dice así la palabra: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso, hermanos, el creyente debería de echarlo fuera ya. Quítese de vosotros, porque con eso contristamos al Espíritu Santo de Dios. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es que cuando uno se enoja y empieza a alzar la voz y no se oye, y le dice el esposo recién casados que se habían casado: oye, yo no sabía que tú tenías una voz tan alta. Porque siempre la mujer era: sí, mi amor, lo que tú digas. En noviazgo, todo: sí, a donde tú quieras que vayas. Si tú quieres ir ahí, yo voy ahí. Si tú quieres que nos vivamos debajo de un árbol, ahí vamos a vivir bajo de un palo. Ah, pero ya se casan. ¿Dónde está? No quiero esa efficiency, no quiero ese lugar, no quiero una mansión debajo del árbol. Santiago 1:20, gracias, hermana. Y el hombre comienza a hablar y la mujer comienza a hablar y comienza, ¿qué, hermano? A subir la temperatura y comienza ya, y uno no se da cuenta, pero los hijos se dan cuenta, a gritar. Y el hombre o la mujer dice: pero no estoy gritando. Y estamos ya gritando. Dice la Biblia: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería y maledicencia y toda malicia. Santiago 1:20, ya que lo trajo la hermana ahí, estamos finalizando, amén. Hermanos, qué mejor que estar escuchando la palabra de Dios y cosas que nos ayudan. La televisión no nos va a ayudar. Amén, dice la Biblia allí, lo leemos todos en voz alta, dice así: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, el 21 dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Primera de Pedro 2:21 al 23 también lo podemos ver, pero otro día lo pueden ver en su casa. Segunda de Corintios 2:20.
Habla acerca de las iras, de las contiendas, de las envidias, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes y de todo tipo de cosas, de estas cosas. A Dios se enoja cuando nos apartamos. Dios se enoja cuando somos rebeldes. Dios se enoja cuando estamos apostando de la fe. Cristo se enoja cuando no tenemos reverencia a su palabra en su casa, en su iglesia. Amén. Cuando nosotros hacemos cosas que no deberían estar pasando en nuestras vidas. En conclusión, debemos de dejar el enojo. Dios nos lo puede ayudar a dejar el enojo. ¿Para qué, hermanos? Dejarlo para defender lo que es correcto. Ahí sí tenemos que tener ese valor. Para eso Dios nos creó, hermanos, para usar el enojo cuando son cosas correctas. Ahí defender la verdad. Amén. Sintiendo lo mismo, como vemos en Filipenses capítulo 2. Sintiendo lo mismo. La misma cosa, Filipenses habla del 2, capítulo 2, versículo 1 al 4. También lo ven en su casa por causa del tiempo. No dejemos, hermanos, de protestar en contra de las cosas incorrectas, en contra de las cosas que quieren callar nuestra voz. De eso sí debemos de seguir, continuar levantando nuestra voz. Levanta tu voz para honrar a Dios. Levantemos la voz. Él se enoja, hermanos, cuando nosotros no le honramos a Él. Muchos aquí, cuando es hora de alabar al Señor, están. Pero allá en la casa, ¡ay, no te dije que esto, que otro! Y aquí en la casa del Señor deberíamos de usar la voz, esa energía para las cosas correctas. Aquí dale al Señor, ven a la hermana, yo sé que Dios la bendiga y bendiga a la hermana Ada. Y yo sé, hermanos, que ella lo hace con todo su corazón y no es para molestar a nadie más. Es porque lo hace con todo su corazón. Ella está usando su voz, todo lo que ella no puede hacer en su casa con su hijo enfermo que está encerrado por años. Aquí ella viene y saca toda su instrucción. Yo no puedo decirle, hermana, oiga, no, ella está sacando, alabando al Señor con todo el corazón. Para eso aquí, porque así y así, Dios me ha puesto eso en mí. Mira, Dios que ha impresionado. Si me voy a enojar por algo, que me enoje por algo que es correcto, que me enoje por esos que están a favor del aborto, que me enoje por eso. Amén. Porque Dios está a favor de la vida, hermanos. Y que me enoje con todos esos que están haciendo y que hacen el mal. Con eso sí me debo enojar. ¿Y cómo me enojo? ¿Cómo la uso? La enojo. Ay, estoy bravo contigo. No, proclamar la verdad. Proclamando la verdad. Alzando nuestra voz. Pero que Dios quite el enojo de nuestro corazón. Que está asociado. ¿Cuándo está asociado y pecamos? Y cierro. Cuando hay malicia. Cuando estamos tramando y pensando lo malo. Y ahí estamos pecando. Para que le pase esto, ya hay malicia, ya estamos pecando. Pero cuando nos enojamos por cosas que son correctas, no estamos pecando. ¿Entendimos? Aunque nos hagan enojar algunas personas, nuestros cónyuges, aunque a veces nos hagan irritar y nos provoquen, no hay que insultarnos. Mejor dejárselo al Señor. ¿Qué dice la Biblia? Y vamos a decirlo todo y nos ponemos de pie. Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis, dice el 27, lugar al diablo. Si el enojo Dios lo va a usar es para que nos movamos, para hacer algo para Él, una acción para Él. Nosotros, el cristiano, debemos de dejarle al Espíritu Santo que controle nuestras emociones, nuestro temperamento, para reaccionar de manera apropiada. Amén. A las circunstancias, a la situación, como creyentes que somos. Oremos en esta noche. Padre Santo, gracias te damos porque te damos.